Buenos días, mi nombre es José Alonso Bullamora, estudiante de la Corporación Universitaria Republicana. Esta vez les voy a hablar acerca del testamento, el cual está institucionalizado en el artículo 1055 del Código Civil, que dice que el testamento es un acto más o menos solemne, en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes, para que tengan pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. Facultad del testador para disponer el destino de sus bienes. En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, que por regla general impera en el ámbito del derecho privado, la ley faculta a las personas hábiles y capaces para disponer el destino de la totalidad o una parte de sus bienes una vez ocurra su muerte. El artículo 1059 del Código Civil dice que el testamento es un acto de una sola persona, lo cual significa que son nulas las disposiciones contenidas en un testamento otorgado por dos o más personas en un tiempo, ya sean en beneficio recíproco de los otorgantes o de una tercera persona. Características del testamento. Decimos que el testamento es un acto unilateral, lo cual indica que la aceptación por parte de los asignatarios no constituye un elemento para la existencia del testamento. Su sujeto debe ser una persona natural, lo cual se deriva en la expresión persona, y por consiguiente las personas jurídicas no pueden testar. Es un acto de mortis causa, por cuanto sus efectos solamente empiezan a producir efectos con la muerte del testador. Es individual, lo que impide la validez de los testamentos conjuntos. Es un acto jurídico personalísimo, puesto que solo el testador tiene la facultad de realizarlo. Es solemne, en mayor o menor grado, limitándose expresamente a lo que consagra el Código Civil. Es un acto traslaticio patrimonial, por causa de muerte, que es el modo, y por otra parte debe referirse a los bienes del testador. El testamento es un título gratuito, puesto que no se obtiene una contraprestación por la disposición que se hace a favor de determinadas personas. El testamento es formal y sustancialmente es revocable. Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, a no ser que el testador exprese no serlos o no revocarlos. El reconocimiento de los hijos por testamento es irrevocable. De acuerdo a la Ley 29 de 1982, se igualaron en derechos todos los hijos del causante, hablándose hoy de hijos extramatrimoniales y no de hijos naturales. Personas inhábiles para testar. De acuerdo al artículo 1061 del Código Civil, son inhábiles para testar el impúber, el que no tuviere su sano juicio por ebriedad u otra causa, todo el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad. Si el testamento es otorgado durante la existencia de cualquiera de las causas de inhabilidades expresadas en el Código 1061 del Código Civil, serán nulas aunque posteriormente dejen de existir la causa. El testamento en que de cualquier modo hayan intervenido fuerza es nulo en todas sus partes o disposiciones. Clases de testamento. El testamento es solemne y menos solemne de acuerdo al artículo 1064 del Código Civil. Decimos que el testamento solemne siempre es aquel en que se ha observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere, y el menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse algunas de estas solemnidades, que la ley particularmente los señala. El testamento solemne es abierto o es cerrado. Testamento abierto, nuncupativo o público, es aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos y al notario cuando concurre. Testamento cerrado, es aquel en que no es necesario que los testigos y el notario tengan conocimiento de ellas. Diferencias entre testamento solemne y testamento privilegiado.
Formalidades. Los testamentos solemnes han de reunir el máximo de formalidades, mientras que de los privilegiados se exige el mínimo de estas. El número de testigos para el testamento solemne pueden ser 3 en público o ante notario, 5 en testamentos cerrados o públicos ante testigos, y para los testamentos privilegiados 3 testigos. Las inhabilidades de los testigos para los testamentos solemnes son más numerosas que las que se consagran para los testamentos privilegiados. Las formalidades de los testamentos solemnes siempre deben ser por escrito. En cambio, en los testamentos privilegiados, el testador declarará expresamente su intención de testar. Los testamentos solemnes requieren registrarse para efectos estadísticos, mientras que los privilegiados no se encuentran sometidos a estas formalidades. Los testamentos solemnes, a diferencia de lo que acontece con los testamentos privilegiados, no están sometidos a la caducidad testamentaria. En lugar del otorgamiento, la legislación admite que en ciertos casos la validez de los testamentos solemnes otorgados conforme a la legislación extranjera, cosa que no sucede con los testamentos privilegiados. Según el artículo 1065 del Código Civil, la apertura y publicación del testamento se hará ante el juez del último domicilio del testador. Pero si por algún caso no fuera a la apertura el notario y los testigos que deban reconocer sus firmas, en estos casos tendrá lugar ante el juez que designará las leyes de procedimiento dichas para tal caso. El artículo 1066 del Código Civil, sobre la certeza de la muerte del testador. El juez debe proceder a la apertura y publicación de un testamento. Este debe cerciorarse previamente de la muerte del testador, exceptuando los casos en que, según la ley, deba presumirse la muerte. Clases de testamentos privilegiados. Instaurados en los artículos del Código Civil 1087, 1098 y 1105, decimos que testamento verbal. El testamento verbal será presenciado por 3 testigos. El testador hace de viva voz sus declaraciones y disposiciones de manera que todas lo vean, oigan y entiendan, y solo tendrá lugar en los casos que inminentemente de peligro del testador. Testamento militar. En tiempo de guerra, el testamento de los militares y de los demás individuos de tropas del territorio o de la República para testar militarmente será preciso hallarse en una expedición de guerra. Y el testamento marítimo se podrá otorgar el testamento marítimo a bordo de un buque de guerra en alta mar. Gracias.